Hola, el día de hoy estamos con Jorge Gómez. Él es investigador senior de la Fundación para el Progreso en Chile. Es experto en temas de teoría política, en temas de justicia y democracia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo Bien, estás? muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente el día de hoy lo que me encantaría poder platicar contigo es sobre la importancia de tener think tanks, sobre el liberalismo en general. Muchas veces parece ser que solamente podemos incidir a partir de partidos políticos. Entonces me gustaría que empezáramos como a platicar cómo llegaste a FPP y un poco cómo es tu trabajo ahí. Eh, bueno, yo llegué a la fundación en el año 2014, estaba en otra institución, eh, y bueno, ahí yo creo que entendí un poco el rol de los centros de pensamiento respecto a la opinión pública. De alguna manera lo que generalmente se tiende a olvidar es que muchas de las decisiones, muchas de las perspectivas que van instalándose en las sociedades parten esencialmente en la opinión pública y no en los tomadores de decisión. Okay. Es decir, el político, el tomador de decisión, más bien se guía por lo que hay en la opinión pública y en base a eso ellos van tomando sus determinaciones. No es al revés. Y en ese sentido, el valor que tienen los centros de pensamiento, en este caso liberales, pero yo creo que En en una general, sociedad todos, sí, sí, plural sí. deben existir de todo tipo, es que se van discutiendo los asuntos públicos abiertamente, a Claro. través de la prensa, a través de actividades, a través de congresos, a través de cursos de formación, a través de debates. Y además yo creo que también los centros de pensamiento cumplen un rol importante que es el conectar de alguna manera lo que ocurre en el plano académico, digámoslo así, en las discusiones universitarias, en las revistas académicas que En los muchas veces, libros, claro, sí. tienen poca llegada en el público, y llevarlas a un público más general, que no es obligación que tengan que estar abocados a esos temas, Claro. pero muchas veces son de interés, y además para que también los tomadores de decisiones, en este caso los partidos políticos, también tengan un acercamiento mucho más específico respecto a ciertas materias, porque también ahí pasa que muchas veces los tomadores de decisión tienen asesores, pero no necesariamente el asesor tiene, tiene todo el panorama, ¿no? Me exactamente, imagino. tiene toda la gama de información y por lo tanto, a mi parecer, los centros de pensamiento, los centros de discusión cumplen un rol importante en cuanto a empoderar a la sociedad civil en la discusión pública, porque en un sistema político democrático, la sociedad civil, entendiendo su pluralidad y por lo tanto su diversidad de opiniones, requiere también tener instancias para poder colocar los temas y que quienes toman decisiones finalmente también sí, claro, que haya como, y las sepan. Como una especie de educación, ¿no? Como una educación continua posterior a... Es claro, porque al final, cuando tú promueves la discusión pública, también promueves de alguna forma la educación. Eso también es un problema que muchas veces se suscita, que tiene que ver con que se alude solo a la educación a las instituciones formales, la escuela, la universidad, Claro. pero en realidad a través de la discusión pública, es decir, a través de la discusión, a través de los medios de comunicación, a través de otras instancias, tú también promueves instancias educativas. Generas, por ejemplo, el hábito de la buena discusión, de la conversación, y Sí, eso a mí me parece que las democracias tienen que tenerlo permanentemente en ejercicio. Y, o sea, hoy vemos que hay muchísima polarización, justamente en la discusión pública, ¿no? Con las redes sociales, el caso de Chile es muy particular, pero creo que está generalizado en toda Latinoamérica. Sí. ¿Qué tan difícil es, pues, justamente meter ciertos temas y que exista un debate real y no sea simplemente, pues, no sé, los radicales de todos lados, ¿no? O sea, que... Lo que pasa es que yo creo que hoy día, en la actualidad, las democracias en general tienen un desafío muy fuerte por la irrupción de varios elementos que hacen que la polarización sea, por un lado, más visible y además se exacerbe más. Claro. A mi parecer, obviamente hay un tema de la irrupción de las redes sociales que tiene un efecto que uno puede considerar positivo y negativo a la vez, porque de alguna forma permite un mayor acceso, permite una mayor difusión, permite un mayor flujo de opiniones, pero también genera efectos que uno podría considerar contraproducentes, como las fake news, ¿cierto? O la viralización, ¿no? Me imagino, de información... De información que no necesariamente está real, verificada, una disposición, además del propio ser humano, porque esto es interesante. Humberto Eco decía que las redes sociales lo que hacían era llevar la voz del borracho del bar
a tener incidencia a tener pública. incidencia, por supuesto. Porque claro, uno va a un bar y eventualmente el borracho que está en la esquina y que emite odiosidades, nadie lo considera mientras no se magnifique, pero la red social sí magnifica muchas veces ese tipo de opiniones. Y ahí el desafío es cómo discernir qué opiniones considerar, qué tipo de opiniones en el fondo el público considera más adecuadas, y eso yo creo que es el desafío que las democracias actuales tienen. Claro. Porque de alguna manera, bueno, nosotros como seres humanos tenemos muchas veces sesgos y prejuicios a los cuales nos adherimos más fácilmente. Y yo creo que el desafío hoy día en la actualidad, tanto en el plano educativo como político, es promover un discernimiento mayor respecto a la información que recibimos y también la que emitimos. Y un poco cómo hacerlo, ¿no? O sea, platicamos mucho esta semana de que las ideas liberales, las ideas de la libertad, los derechos de todos, o sea, es algo que pues cuadra con todas las personas, ¿no? Es poco difícil pensar que alguien diga no, no quiero ser libre. Pero al mismo tiempo vemos que los partidos liberales o los think tanks liberales son pues los más, muchas veces son los más chiquitos que encontramos. ¿En qué ha fallado un poco? ¿Ha sido una como falla de acercarse al público joven? Un poco veo que FPP tiene muchísimo contenido de todo, tiene podcast, tiene unos programas de cocina, de debate y cocina, un poco cómo han, o sea, ¿ha logrado como comunicar, llegar a la gente de otra manera? Yo creo que lo que hoy día va ocurriendo, y esto es interesante porque es un fenómeno que a mí me parece que es global, que tiene que ver con el predominio de perspectivas más bien emocionales versus una perspectiva más racionalizada en el debate público. Okay. De alguna manera, claro, es mucho más fácil apelar a cuestiones emocionales con imágenes, con videos, ¿cierto? ¿No? Y por lo tanto eso te genera una respuesta inmediata. Mientras que, a mi parecer, el liberalismo exige una cuota de racionalidad. Como de frialdad, ¿no? Como de salirse. Más que de frialdad, es como de racionalidad, en el sentido de que, por ejemplo, tú tienes que partir de la presunción de que eventualmente no todos podemos pensar igual. Y por lo tanto, el trabajo de la persuasión es un trabajo mucho más largo, más extenso, que el trabajo del mero convencimiento a través de apelaciones emocionales. Esto es un desafío que yo creo que surge a inicio del siglo XX con la sociedad de masas. Hoy día todavía completamente. Vivimos sociedades de masas donde se apela a cuestiones emocionales, ¿cierto? Es mucho más fácil apelar, por ejemplo, ya sea al odio, al resentimiento, para aunar masas, más que a la persuasión de mostrar vías que a veces son eventualmente más largas, un camino más complejo, versus la facilidad de estas apelaciones. Y eso uno lo ve, por ejemplo, en el fenómeno del auge populista, que de alguna forma tiene amplio crecimiento desde políticos de derecha o izquierda que apelan más bien a cuestiones emocionales y no a racionalizaciones. Entonces, de alguna forma el liberalismo tiene ese desafío, porque el liberalismo parte eventualmente de una presunción que es que hay que tener una cuota de racionalidad, que reconocemos nuestras limitaciones racionales, es decir, nadie tiene una respuesta mágica y completa a todo, pero además yo creo que exige una cuota de escepticismo frente al ejercicio del poder, pero además frente también a las respuestas que los propios sujetos damos a las problemáticas. Y eso es muy contraintuitivo en términos estrictos, porque partimos de la base que, bueno, aquí está la respuesta. Exacto, o sea, me imagino va a ser muy complicado, porque mucho de este miedo que ha generado estos radicalismos, ¿no? Hablemos derecha e izquierda en ambos casos, pues vienen de la falta de certeza en algo. Entonces, pues sí suena como bastante contraintuitivo aceptar que nunca vamos a tener la razón en todo. Claro, porque de alguna forma, bueno, yo creo que ahí pasa, en las sociedades actuales también hay otros temas que están generando desafíos, a mi parecer, importantes en términos como políticos, institucionales y culturales, que tienen que ver con elementos que antes eran eventualmente de anclaje para los sujetos, hoy día son mucho más dispersados, si podemos usar ese concepto. Antiguamente, por ejemplo, elementos de socialización como la escuela o la religión, o incluso patrones culturales muy comunes, eran como muy establecidos, ¿no? A los sujetos, claro. Pero hoy día tú tienes fenómenos bien particulares en términos, por ejemplo, de consumo. Hoy día las personas, todos consumen música a la carta a través de las plataformas. Nadie escucha la misma música, incluso aunque sean de la misma generación.
la gente tampoco ve necesariamente todas las mismas películas o los mismos programas de televisión, porque hoy día hay plataformas que son a la carta. Tú ves, no sé si puedo hablar de plataformas Sí, específicas, sí, no pasa nada. Netflix, YouTube, que de alguna forma te ofrecen un contenido muy individualizado. Sí, de cierta manera cerramos, ¿no? Nuestro mundo. Nos vamos aislando, exactamente. Y un liberal muy clásico como Alexis de Tocqueville decía que ese era un problema en las democracias, en los sistemas democráticos. ¿Por qué? Porque él dice de alguna forma el individuo igual necesita una cuota de asociatividad, es decir, necesitamos estar asociados con otros para resolver distintos asuntos, no es solo como temas puntuales, sino también para tener de alguna forma nuestras propias particularidades resueltas, ¿cierto? De alguna forma vamos asociándonos con otros para tener un sentido en nuestras vidas. Pero Sí, cuando, es una colectividad, ¿no? Una cooperación. exactamente. Y él lo ve desde el punto de vista de la asociatividad muy liberalmente, es decir, una libre asociatividad. Total. No una asociatividad establecida desde el poder del Estado, ni desde un partido político que nos dice Que diga cómo hacerlo, sino de la cada cual diferencia. diciendo eso. Pero él dice eso es muy importante. Él considera que ese es un valor en lo que observa, obviamente, hace prácticamente 200 años atrás, pero de alguna manera, a mi parecer, eso es un elemento muy importante hoy día, porque cuando tú tienes sujetos que están simplemente conectados con los elementos que ellos consumen, sin tener otros elementos de asociatividad, quedan en la condición de sujetos aislados que se vuelven muy fáciles de manipular por promesas de dinámicas comunitarias o colectivas, ¿cierto? Que además, en muchos casos, los terminan supeditando a poderes, en este caso, estructuras burocráticas, ¿cierto? Donde finalmente, como decía Tocqueville, el Estado se vuelve el centro de todo. El pastor de este sujeto aislado. Entonces, a mí me parece hoy día en las sociedades actuales se vive ese fenómeno desde un punto de vista no como ocurría a principios del siglo XX desde partidos políticos de masa, sino más bien de lógicas de consumo que eventualmente hacen que los sujetos queden aislados unos de otros. Y a mi parecer, y puede que yo esté equivocado y algún sociólogo diga que eso no es así, pero uno lo puede visualizar en las propias familias. Antiguamente las familias, y no estoy hablando antiguamente hace 50 años atrás, uno podría decir hace 20 años atrás, la familia eventualmente compartía un espacio, un momento, de viendo plática, algún programa de conversación, televisión, conversando, compartiendo algún espacio. Hoy día lo que uno visualiza al interior de la familia es que cada sujeto está con su celular viendo su propio contenido. Por lo tanto, las instancias de asociatividad, incluso en las propias familias, uno podría eventualmente ver que están más mermadas que hace 20 años atrás. Pero eso es peligroso, ¿no? Porque entonces el mismo individuo deja de ser un individuo, o sea, te conviertes en un como, pues en una cosa como muy etérea, ¿no? Que es similar a todos los demás que empiezan igual. En efecto, porque yo creo que ahí también la noción del individuo, el individuo como concepto obviamente tiene, a mi parecer, una importancia radical desde un punto de vista del ser humano. Porque entendiendo que todos somos individuos, por lo tanto entendemos que somos particularidades, o como decía Kant, ¿cierto? Somos fines en sí, ¿cierto? Somos una riqueza particular. Pero esa riqueza particular pierde sentido cuando el sujeto no la comparte o está aislado de otros. Por lo tanto, nuestra individualidad igual se construye en función de nuestra relación con otros, porque nadie podría vindicar una individualidad de un sujeto aislado. Por supuesto, sí, necesitas el reconocimiento del otro para poder exacto, funcionar. Y por lo tanto eso se va conformando, fíjate que eso es muy importante, porque eso se va conformando, o eso va conformando, luego las reciprocidades y las bases del respeto que son propias de una sociedad libre, ¿te fijas? Sí. Y por eso yo veo ahí un riesgo, porque cuando tú tienes sujetos que en tanto, digámoslo así, consumidores, están aislados unos de otros, se vuelven fácil objeto de promesas desde el poder político para resolver sus inquietudes de consumo, sin mediar ni la asociatividad a nivel de la sociedad civil y sin mediar tampoco ningún otro elemento más que su relación directa con el Estado. Es decir, de alguna forma, el sujeto aislado se vuelve un objeto de manipulación también del poder político. Y eso yo creo que también tiene hoy día reflejo en estos movimientos populistas, estas apelaciones que son más bien colectivistas y que, fíjate, apelan a ideas de comunidad, apelan a ideas de cooperación, pero que son esencialmente anti-individualistas. Desdeñan del individuo de alguna forma. Pero entonces, ¿cuál es
como futuro que tienen estos movimientos, porque, o sea, la fuerza del movimiento está en su comunidad, ¿no? Dentro de la propia heterogeneidad de un grupo, pues al estar solo, pues todos se tiran solos. ¿Qué tanto futuro pueden tener este tipo de movimientos, en este caso populistas? En Latinoamérica, hablemos como puntualmente. Mira, no sabría decirlo, porque por ejemplo hay un fenómeno ahí, tomando tu pregunta, que también surge hoy día, que tiene que ver con que estos sujetos aislados, en su necesidad de buscar un elemento común con otros, buscan elementos, y en este caso surge lo que hoy día se llama el llamado identitarismo. Sí. Y el identitarismo de alguna manera es una respuesta colectiva, pero muy antiindividualista, porque de alguna forma yo solamente reconozco la validez de aquellos que comparten los elementos de identidad común conmigo. Cualquiera que esté fuera de eso, no le reconozco el mismo estatus. Y el liberalismo lo que hace es promover el reconocimiento del mismo estatus para todos los sujetos sin importar como sus sea, condiciones ¿no? de identidad, una especie de diversidad. sus particularidades étnicas, raciales, de origen económico. Da lo mismo eso desde el punto de vista del liberalismo, porque lo que vale es que tú eres un sujeto en términos estrictos, autónomo, con cierta racionalidad, cierta moralidad. Y lo que tiende a ocurrir hoy día, entonces, se produce una paradoja, porque estos movimientos lo que hacen es apelar a cuestiones que se, digámoslo así, se disfrazan de comunitarias, pero que terminan siendo muy particularistas. Muy individuales, ¿no? Y particularistas, además, porque en el fondo no se reconoce en otros grupos una igual ya sea una igual dignidad o una igualdad de derechos, sino que se vindica y se produce una pugna entre particularidades. Nosotros tenemos más valor que ustedes. Claro. Y yo creo que eso es un error, porque tú no puedes sostener una sociedad democrática bajo esos criterios. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que finalmente, incluso ahí, ese individuo también queda de alguna forma en desmedro, porque no vale nada frente a un grupo identitario. Entonces, yo creo que ese también es un desafío que está. ¿Por qué? Porque los demagogos o los populistas, ¿cierto? Son conceptos distintos, pero a mi parecer el populista es un demagogo potenciado. Lo que hace es apelar a estos elementos identitarios, y lo hace además de manera ad hoc, es decir, cuando le conviene apela a una identidad, cuando le conviene se apela a otra. va adaptando, ¿no? A las necesidades. Exacto. Y de fondo lo que termina ocurriendo ahí es que se desmorona la base, digámoslo así, no solo jurídica, sino de principios de una sociedad que sostiene la libertad de las personas sin importar como sea, cuáles ¿no? son sus condiciones. Exacto. Y, o sea, pero en este sentido hablamos desde como el 2010 hemos escuchado muchísimo que las redes sociales justamente pueden ser un espacio político, ¿no? Con la primavera árabe y de ahí una serie de movimientos. Pero también sabemos que las redes sociales pues generan estas cámaras de eco, ¿no? Claro. Y generan un poco esta nueva comunidad de identidad. ¿Qué tanto pueden o no afectar las redes sociales en la búsqueda de la libertad? O sea, ¿son una herramienta o pueden ser hasta un obstáculo? Yo creo que voy a dar la analogía con las redes sociales son como un bisturí. Podríamos definirlo como un bisturí, ¿cierto? El bisturí es un instrumento, un utensilio que corta. Exacto. Ahora, el uso que se le dé va a determinar si es un uso positivo o negativo. Y yo creo que en las redes sociales también ocurre lo mismo. Es un instrumento. No podemos juzgar a la red social eminentemente si es buena o mala. Yo creo que es un instrumento, pero que se presta para buenas utilizaciones y también se presta para malas utilizaciones. Por supuesto. Y como tal, entonces uno tiene que estar atento a esas malas utilizaciones y eventualmente, digámoslo así, denunciarlas o poner la alerta. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver con también como lo que uno podría entender como educación digital, eventualmente. Ahora, hay todo un desafío, hay autores que incluso hablan de que hoy día, debido al uso excesivo de redes, al uso excesivo del celular, las capacidades de los sujetos intelectuales se están disminuyendo, ¿no? Disminuyen, claro, porque hay una capacidad de raciocinio menor, hay además una inmediatez excesiva. Probablemente quien tiene que hacer un trabajo busca rápidamente la información y la encuentra. No hay un proceso reflexivo. Entonces eso también es un riesgo. Y eventualmente uno debería ahí plantear esos riesgos, mostrar que existen esos riesgos. Y también yo creo que a nivel de la sociedad civil eso
promoverse esa como, digámoslo así, como resguardo, tener presente eso, pero no en ningún caso prohibir las redes sociales o aplicar No, sería mecanismos de contraintuitivo censura, también porque eso hacerlo. sería contradictorio, exacto. Pero sí, como en todo ámbito, acá yace detrás la responsabilidad personal. Es Ok. decir, pero la responsabilidad personal también se ejerce con información, es decir, Exacto, ¿cómo mientras- hacerlo cuando no sabes? Pues no, o sea, bueno, ahí está el desafío, por sí, ejemplo, en el uso de los más pequeños, ¿cierto? Ujú. Los niños. Pero ahí yo creo que está la responsabilidad de los padres también. Sí, sí, Eh, totalmente. un poco ahí, quizás la analogía no es la correcta, pero así como se toman las prevenciones respecto al uso de sustancias, por ejemplo, y obviamente ningún padre le promueve a un hijo de 4 años el usar una sustancia Claro. como el alcohol, Ujú. eventualmente también debería existir lo mismo respecto al uso de redes sociales o internet. ¿Por qué? Sí. Porque también generan, y ahí también varios investigadores están planteando eso, de que genera efectos similares a los que se producen con el consumo eventual Ok. de sustancias. Ujú. Es decir, se produce una satisfacción, una mayor Sí, generación de serotonina y dopamina y Exactamente, y todo, por lo tanto ¿no? es Ujú. importante el tener presente eso, yo creo. Ujú. No es solo un elemento, fíjate, del flujo de información, sino también los efectos que tiene en el propio cuerpo Físicos. el uso Ujú. de este tipo de tecnología o este tipo de aparato. Yo creo que esa es una discusión que todavía está al debe y eventualmente desde el punto de vista, digámoslo así, liberal, se debería también considerar ese tipo de reflexiones. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Sí, y la importancia de una educación digital, ¿no? O sea, Exacto. esta como especie de romantización de que las redes sociales lo pueden todo, pues nos ha dejado con narrativas súper, no digamos populistas, o sea, de fake news, hay una falta de capacidad de análisis de qué es lo que estamos escuchando y si vale la pena o no. Exacto. Es que, bueno, ahí hay todo un desafío porque tiene que ver con cómo se desarrolla una mayor capacidad de discernimiento. Ujú. Ahora ahí uno podría plantear la duda si es que eso es posible, porque tú tienes gente que eventualmente ha accedido a mucha educación, es Ujú. decir, a mucha instrucción Sí, y a mucha exacto, educación, y a quien no. y sin No, embargo igual manifiestan posturas que no muestran un discernimiento. ujú. Entonces, yo ahí pongo en duda si es solamente el educar y el instruir el antídoto. Yo creo que eso es... Sí, o sea, tenemos mucha esperanza en toda la gente. Claro, porque tú visualizas, por ejemplo, Ujú. los apoyos a movimientos populistas o posturas radicales y ves que hay gente que ha sido bien instruida. Ujú. Yo hago la distinción entre educación e instrucción, son Ok. cosas distintas. ¿En qué sentido? La instrucción es la que se entrega en las escuelas, en la Ok. universidad. Esa es Ujú. gente instruida. La gente educada no necesariamente va a las escuelas. Hay gente que es Ya, muy claro. educada, pero Sí, no que no necesariamente fue a ha una recibido la escuela. instrucción formal, Exacto. claro. Entonces, la respuesta es un antídoto. La mera instrucción, yo creo que no. No, Eh, efectivamente. y ahí pasa que al final uno tiene que empezar a evaluar qué otros factores están haciendo que las personas se muestren más dispuestas a apoyar posturas radicales. Ujú. Puede ser desde la soledad, la falta de sentido. Es un poco la discusión que se produce cuando como un grupo de personas se suma a un saqueo. Ok, claro, sí, es una especie O lo que ocurrió acá en Chile, a Ujú. propósito del concierto de Daddy Yankee, donde, por ejemplo, un entrevistado dice, no, yo estaba comiéndome un sándwich y me llevó la masa. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa con la responsabilidad personal? ¿Qué pasa con el discernimiento? Porque, Claro. bueno, ahí yo creo que hay Ujú. un tema humano. Cuando se produce, por ejemplo, un linchamiento, ¿por qué la gente se suma al linchamiento? Sí. Y yo creo que eso es un tema que más que de instrucción, Ujú. es el evaluar qué pasa con el propio ser humano Ujú. cuando actúa en grupo, cuando Claro. nos sumamos. Y ahí, bueno, quizás la reflexión tiene que ver con cómo las redes sociales también son una dinámica de masas, aunque estemos Solos en nuestro solos en un celular. lugar. Exacto. Y yo creo que esa es una reflexión que no está muy planteada todavía y a mí me parece que es importante porque Ujú. hay una lógica de masas a través de las redes Sí, sociales. hay una idea de comunidad, pero creo que es muy fuerte esta imagen, ¿no? Una comunidad en la que tú estás metido en tu celular, es una comunidad que no, o sea, no es que no exista, pero no es tangible. Claro, exacto. Y no... Pero que tiene efectos. Ajá, porque exacto, tiene una consecuencia muy tangible a pesar de exacto. todo. Si tú te fijas, por ejemplo, claro, el problema del linchamiento, y ahí uno hace la distinción, el linchamiento va contra el Estado de Derecho. Ujú. ¿Qué es lo que plantea el Estado de Derecho? El debido proceso. Es una Sí. racionalización Sí, del totalmente. proceso, ¿cierto? El linchamiento es
mera pulsión, mera pasión. No, él es culpable, se aplica. Lo que ocurre en las redes sociales es algo similar, porque la gente eventualmente pone una imagen y dice, esta persona cometió esto o hizo esto, Sí, y la o cultura de u opinó cancelación es esto, brutal. y se produce, claro, un ataque sistemático de gente que ni siquiera conoce a esa persona, También. que ni siquiera está enterada de los hechos en su totalidad, y sin embargo despliega y desata un odio abierto a esa persona, que uno podría decir, menos mal que es solo a través de la red social y no en vivo, porque ¿qué haría esa persona que expele tanto odio con esa otra persona Claro. en vivo y en directo? Y entonces tú ves que hay una cierta dinámica similar. La única frontera que marca la diferencia es que este sujeto que expele odio no está enfrente está de uno. haciéndolo a Sí. través de un teclado. Y hay una falta de responsabilidad, o sea, creo que también esta idea de como la pérdida de la individualidad, la identidad, pierdes una responsabilidad también como individuo, porque pues es muy fácil Exacto. tirar odio cuando no lo tienes enfrente. Claro, lo que pasa es que ahí pasa la lógica del individuo cuando empieza a tener una conducta de hombre masa, digámoslo así. Sí, sí, se pierde. Y lo que distintos autores han planteado es toda una discusión, pero lo que uno puede visualizar es que cuando el sujeto actúa en masa, no solo suspende su moralidad, sino que además deja de ser responsable. Y para mí el mejor ejemplo es el linchamiento. Sí. ¿Cierto? Sí, todos el se suman al, linchamiento digital todos se es suman al impresionante, castigo. Sí. Y es muy volátil. Y luego nadie se hace cargo de los efectos que eso tiene. No, yo no estaba, yo solo fui testigo, yo solo vi. Pero hay una cuota de irresponsabilidad en eso. Ahora, ahí entra el punto que el ser humano tiene esa disposición. Sí. Y ahí, bueno, el desafío desde el punto de vista del liberalismo. Ahora, yo creo que, ¿cuál es la respuesta ahí? Porque siempre está ahí la exacto, pregunta. sí. Yo creo que no podemos pensar que vamos a transformar al ser humano, porque el ser humano siempre ha sido esa dualidad entre individualidad y hombre masa. Y hombre digamos. masa, sí. Yo creo que lo clave es el fortalecer las instituciones. Okay. Y por eso doy el ejemplo del debido proceso, el Estado de Derecho versus el linchamiento. Porque de alguna forma lo que ocurría antiguamente era el linchamiento. Se acusaba a alguien de un eventual delito o de algún hecho o de alguna falta y se le castigaba, se le sancionaba. Se le acusaba de brujería y se le quemaba simplemente. Sí. El Estado de Derecho, y esa es una evolución muy reciente y además muy reciente y además muy particular en la historia de la especie humana, aunque igual siempre han existido atisbos, siempre han existido intentos, pero cuando se establece el Estado de Derecho como tal, con todas las, de alguna forma, garantías para el sujeto, pero además con toda la exigencia de un debido proceso, lo que se hace es instalar una cuota de racionalidad que excluye la mera pasión del sujeto. Claro. Entonces, ese punto es un avance que, digámoslo así, es civilizatorio. Y yo creo que ese avance civilizatorio, debido a la irrupción de nuevo de la apelación a las pasiones, está siendo desafiado. La pregunta es, ¿queremos volver a épocas donde simplemente a alguien en este caso una mujer, se le quemaba porque se consideraba que era bruja? Pues parece que estamos en eso. Exacto. Y ese es el riesgo que tiene hoy día las democracias y los estados de derecho, porque hoy día, de alguna forma, se está apelando a elementos que son más propios de las eras premodernas. Y eso es un problema, porque de alguna forma tú ahí no tienes cómo garantizar los derechos de las personas, los derechos de los individuos, y paradojalmente se apela mucho a los derechos humanos, pero se quiere volver a ese tipo de instancias. Yo creo que ese es un problema que tiene que ver con la no comprensión del rol de las instituciones como elementos reguladores en la relación de los seres humanos. ¿Te fijas? Y esto tú lo ves en que hay una discrepancia entre vecinos y claro, eventualmente en base a sus propias pasiones los vecinos podrían resolver la discrepancia de manera muy lamentable. Sí. Puede quedar en un caos total o puede quedar en un orden establecido por un ente externo, ¿no? Claro. Pero en esta lucha ahora más bien parecería que antes hablábamos de izquierdas y derechas, ¿no? Retomando un poco el tema del liberalismo, izquierdas, derecha y centro. Hoy sería más bien identidad contra instituciones, ¿no? O sea, de cierta manera. Es un buen punto. Fíjate que lo que ocurre también ahí es que, claro, antes los elementos explicativos eran las grandes ideologías. Y los sujetos de alguna forma, Raymond Aron decía que de alguna forma, por ejemplo, en el caso del comunismo, Raymond Aron decía que el comunismo reemplaza la religión y se convierte en una nueva religión. De alguna forma, los elementos ideológicos daban referencia a los sujetos, pero cuando los elementos ideológicos
desaparecen o disminuyen o pierden incidencia, el individuo igual necesita un cierto anclaje. La analogía que uno puede hacer es que nosotros estamos flotando solos, en el ¿no? océano Y buscamos de y dónde necesitamos alguna detenernos. tabla. Tú necesitas una tabla en el océano. Y el ser humano yo creo que es siempre un sujeto que está flotando en el océano y necesita tablas. Y ahí elige una tabla u otra tabla. Y lo que tiende a ocurrir hoy día es que, claro, los elementos que permiten al ser humano tener ciertas referencias con respecto a su propia existencia y el sentido de su propia existencia, hoy día eventualmente los encuentra en las identidades, los encuentra en otro tipo de prácticas religiosas. Por eso, por ejemplo, en Occidente empieza a predominar la práctica o las prácticas de origen oriental. Hay una búsqueda en una ese búsqueda. sentido, porque el ser humano tampoco, no es que el ser humano renuncie a su espiritualidad, el ser humano tiene una espiritualidad y el ser humano busca esos elementos espirituales a través de las religiones, las prácticas ya sea de meditación. Hay una serie de elementos, pero claramente lo que dices tú, por ejemplo, de cómo desaparecen estos referentes, se buscan nuevos referentes y entonces se van estructurando nuevos ejes con los cuales los sujetos se identifican como ellos versus los otros. Ahora, ahí entra el tema que en los sistemas democráticos, de alguna forma, esa tensión entre un ellos y un nosotros se ve disminuida por una institucionalización. ¿Te fijas? Y ahí entra el rol de los partidos políticos. Que sería la respuesta también liberal, me imagino. Exacto. ¿No? Como no darle pie a ninguno de estos dos lados, sino como ser una especie de moderador. Claro, el marco institucional lo que permite es regular, por ejemplo, a mi parecer, el marco institucional del Estado de Derecho democrático, uno de los elementos que establece es que los actores políticos se encuentran sin mediar la violencia. Y además se plantea con una perspectiva pluralizada, es decir, el sujeto político no está identificado fuertemente con una estructura, sino que puede cambiar de opinión, puede cambiar de posición, ¿no? Y por lo tanto tiene esa libertad, porque ese es un elemento de libertad de conciencia. Yo creo que eso a veces se tiende a olvidar. De hecho, hay un autor que se llama Chandran Kukatas, que él plantea en un libro llamado El Archipiélago Liberal, o reflexiona sobre este desafío. Él dice, de alguna forma, lo que tenemos que entender es que el valor esencial en una sociedad que respeta la libertad es la libertad de conciencia, y por lo tanto, eso tiene que permitir la libertad de asociación, ya sea política, religiosa, la económica, etc. Pero además la libertad de desasociarse de eso. Es decir, si tú naces en el seno de una familia con una cierta religión, deberías tener la chance de poder abandonar esa religión o optar por otra. Lo mismo ocurre si naces en el seno de una familia con una cierta ideología política, tú deberías tener la chance de salir de eso. Y eso sería el respeto a la libertad de conciencia. Yo creo que hoy día el tema pasa porque muchas veces se tiende a olvidar ese valor y se tiende a dar preponderancia a las estructuras colectivas a las cuales eventualmente se asume que el sujeto pertenece. Y yo creo que eso es un problema. ¿Y cómo solucionarlo, no? O sea, ¿cómo comunicarlo? Porque llegamos finalmente a que todas estas ideas identitarias, estas formas de identificación muy particulares han logrado permear y incidir muchísimo más que otras libertades. ¿Cómo llegarle a la gente? ¿Cómo llegarle vía redes? O sea, nos encontramos en un panorama muy complicado. Sí, es muy complicado porque, como te decía al principio, competimos con apelaciones meramente emocionales. Ahora, yo creo que desde el punto de vista del liberalismo y entendiendo, por ejemplo, el valor de la libertad de conciencia, el valor de la persona humana en sí, sin mediar otros elementos, también tiene una cuota que es admisible de mostrar y que a la gente le hace sentido, a las personas les hace sentido eso. Lo que pasa es que hay que poner el foco en eso, más que en otras cosas. Yo a veces, mi crítica es que quizás desde el punto de vista del liberalismo se tiende a hablar muy en abstracto del capitalismo, de la propiedad, de la vida, pero muchas veces el tema tiene que ser mucho más concreto en términos estrictos, de que las personas como tales, con todas nuestras diferencias y todas nuestras similitudes, tenemos valores en sí y eventualmente tenemos valores compartidos y cosas que nos hacen distintos a los otros, ¿cierto? Porque no somos todos iguales, somos muy distintos. Una cierta flexibilidad también, ¿no? En la manera en la que atacamos los temas. Exacto, y también yo creo que tiene que ver con el foco de las reflexiones.
Es decir, el cómo tú abordas las reflexiones también te permite visualizar otros temas que no están siendo abordados. Porque, por ejemplo, uno podría decir hoy día, que yo digo, es la paradoja, China es una paradoja hoy día, desde el punto de vista de la reflexión liberal, porque es una estructura política claramente totalitaria, es decir, hay un partido que define autoritario, todo, pero en términos de su lógica global, de su despliegue de poder blando, es totalmente capitalista en términos estrictos. Ahí, claro, hay ciertos detalles que uno podría decir, no, no es tanto, o sí, pero el despliegue es así, y uno lo ve en su relación, por ejemplo, con los distintos países, donde todos los países quieren ser socios comerciales de China, etc. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo nos planteamos frente a esta paradoja actual? En términos de la producción económica, por ejemplo. Pero yo creo que también tiene que ver con cómo se plantean respecto a otros temas que también tienen que, o que se relacionan con el tema de la libertad individual, los derechos de las personas. Yo creo que hay muchas discusiones que a veces se eluden o no se abordan frontalmente. Sí, como falta tal vez una especie de matiz, ¿no? O sea, sobre todo siempre se escucha, ¿no? Que el liberal defiende la economía de mercado y es lo único que defiende, ¿no? Y entonces todo lo demás se queda de fondo y es así como el ruido, ¿no? Una especie de estática. Falta una especie de matiz, ¿no? Incluir el por qué una cosa lleva absolutamente a todo lo demás. Sí, además que yo creo que es un reduccionismo que desconoce la propia historia del liberalismo, porque al final el liberalismo parte primero esencialmente como una defensa de la libertad de conciencia. Porque la primera tensión que se produce en el contexto en el que se va desarrollando el liberalismo es una pugna en torno a la libertad de credo. Ese es el primer elemento. No es el tener la libertad económica. Va relacionado porque obviamente para tú poder ejercer tu libertad de culto, tu libertad de conciencia, tienes que tener un plano resguardado donde la injerencia de la autoridad no esté presente, ¿cierto? Y el mejor ejemplo es esto, podemos estar conversando sin que la autoridad nos diga qué podemos opinar o qué no podemos opinar, o no hay nadie afuera de la autoridad esperándome por decir algo para que preguntar a la y qué dijeron. No le parece correcto. Y eso es clave en una sociedad que respeta efectivamente las libertades. Pero yo creo que siempre se tiende a olvidar que el elemento clave siempre ha sido la libertad de conciencia. Y cuando uno entiende que la libertad de conciencia es el elemento clave del individuo, el plano económico es un plano más dentro de eso. Porque eventualmente yo también, dentro del ejercicio de mi libertad de conciencia, podría renunciar a una aspiración material. Efectivamente. Y eventualmente podría encontrar satisfacción en eso, podría encontrar la felicidad mediante una renuncia, mediante una mayor austeridad. Entonces, yo muchas veces creo que el error tiene que ver con que se asocia la mera defensa de la libertad con el enriquecimiento material. Que lo permite, sí, eventualmente porque tú permites la innovación, permites la creatividad y eso permite una serie de respuestas a una infinidad de problemas humanos que cuando tú niegas la libertad no tienen respuesta. Por supuesto. Pero tú tienes que considerar que ese es un plano adicional o un plano secundario, que se suma ¿no? Exacto. No sé si secundario, pero una rama. En paralelo, exacto. Con una serie de otros planos donde el ser humano también busca el despliegue de esa libertad de conciencia. Y yo creo que muchas veces la discusión al reducirlo te impide el llegar a otras inquietudes o a otras mentalidades o a otras personas que eventualmente dicen, pero ¿y cómo yo enlazo con esto? ¿Te fijas? Y yo creo que eso es un tema que está muy al debe en la reflexión actual. A mí me parece que hay que recuperar ese sentido, la libertad de conciencia y todo lo que ello implica en términos muy estrictos, porque yo creo que a partir de eso se construye una serie de otras cosas, desde la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de emprendimiento, la libertad de trabajo, la libertad de movimiento. Hay una serie de elementos que van asociados con ese anclaje, ¿te fijas? E incluso con lo que muchas veces se entiende como la dignidad de la persona. Pero si tú no respetas la libertad de la conciencia, no respetas la dignidad de nadie. No estás respetando la dignidad de nadie. Entonces, yo creo que ese es un elemento clave. Y ahí está una potencia que, un poco tratando de responder tu pregunta, yo no tengo la respuesta, pero tratando de responder eso, yo creo que esa apelación a la que hay que ir. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque también, si uno ve el contraste, la apelación emocional, al ser tan colectivizada, no, en términos estrictos, no respeta la libertad de conciencia.
porque finalmente cuando tú te vuelves un disidente, te vuelves un hereje para estos grupos o para estos discursos. Sí. Te vuelves un traidor, te vuelves un apóstata. Cuestión que el liberalismo defendió en sus inicios cuando defendía la libertad de credo. Es decir, que ni el gobernante, ni el jefe religioso, ni nadie te puede acusar de ser un traidor simplemente por tener una discrepancia, por ser un disidente o por cambiar de opinión. ¿Te fijas? Porque eso es parte de tu libertad personal. Sí. Y eso yo creo que hoy día en la actualidad se tiende a olvidar cuando surgen estos pontificadores, ¿cierto? Estos pontificadores que acusan de traición, que acusan de herejía, simplemente por plantear una diferencia. O abiertamente una diferencia. Y eso yo creo que es un tema que en la actualidad, paradojalmente, cuando hay más información, más flujo de información, parece que tenemos menos. Ido sufriendo un retroceso. Me gusta mucho esa reflexión final, ¿no? El tema de la libertad de conciencia, porque efectivamente rara vez escuchamos hablar de ello, rara vez entendemos también qué implica. Y, o sea, me gustaría como empezar a cerrar un poco esta idea de cómo promoverla, o sea, qué elementos podemos utilizar, porque también, pues hoy en día los medios son como el número uno, pero de qué manera lo promovemos para también no generar esta polarización, ¿no? O sea, solamente libertad de conciencia es lo que necesitamos y entonces vamos a tener la respuesta contraria, que va a decir, no es cierto, necesitamos identidad. ¿Cómo hacer como frente a esta polarización constante que vemos en redes, en medios? Yo creo que hay como dos líneas que a mí me parecen muy importantes. Una es el desmitificar. Generalmente, ¿qué es lo que tiende a ocurrir? Que al liberal se le ve como un desalmado. Sí. ¿Cierto? Se le ve como una especie voy a decir, como todas las ideas que eventualmente uno percibe que, ¿no? Claro, es un depredador capitalista, un desalmado, que no le importa a la gente. Yo creo que eso es muy engañoso. Es muy engañoso cuando uno incluso lea a los propios autores liberales, o los principales autores liberales. En la reflexión que ellos plantean, no solo está el tema del valor del ser humano, como un valor en sí, claro. Sino que además el tema de cómo el ejercicio de la libertad nos tiene que llevar a desarrollar nuestra moral en función de los otros. Y ahí está la asociatividad, ahí está la reciprocidad. Incluso cuando se analiza el propio funcionamiento del mercado, el mercado se basa en un reconocimiento y respeto del otro. Sí. Cuando yo voy a comprar algo, no voy y le pego un palo y le quito las cosas, sino que, hola, ¿cómo está? ¿Cuánto vale el café? Tanto. Toma, ahí está. Y él me entrega. Hay una reciprocidad muy valiosa, ¿sí? Que se tiende a olvidar, que se tiende a menospreciar, pero es virtuosa en términos estrictos porque primero no hay violencia, segundo hay respeto entre las partes. Obviamente eso no significa que no exista gente que sea fraudulenta, que entregue un billete falso o que te entreguen un mal café, pero la mayoría de las personas en todas nuestras interacciones, cuando adquirimos bienes y además nos satisfacemos nuestras necesidades gracias al trabajo de otros, hay una relación virtuosa. Sí, esta especie de contrato, ¿no? Es un contrato entre todos. Claro, que ni siquiera es establecido, ¿te fijas? Sí. Entonces se tiende a olvidar eso. Y por lo tanto es una perspectiva muy humanista del tema de la libertad. Pero yo creo que también falta, desmitificar eso. Yo creo que muchas veces el liberal tiene que mostrar que su valor o el elemento que lo mueve es el respeto a los otros. Y eso yo creo que es trascendental. Es esencial. Y yo creo que ahí pasa por una cierta humildad en tu acercamiento con los otros. Es decir, no es que, mira, yo tengo todas las respuestas, ni ser un pontificador, porque para eso hay otros pontificadores que presumen que tienen una moral más alta que el resto, que creen que tienen la respuesta para hacer la sociedad más justa o perfecta. Los liberales no tenemos esa respuesta en términos estrictos. Lo único que los liberales plantean es que es importante respetar la libertad de las personas. Lo que eso genere es algo inesperado. Es una especie de confianza, ¿no? Confianza en lo que va a ir sucediendo. Exacto. Entonces yo creo que eso es importante. Y lo otro es mostrar las falencias que eventualmente tienen estas perspectivas colectivizadas, identitarias, o como se quieran llamar, en desmedro de los individuos, de las personas. Yo creo que eso es muy importante mostrarlo. Es decir, cómo estas dinámicas colectivizadas e identitarias pueden llevar a los seres humanos a situaciones totalmente reñidas con el respeto a las personas, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a los derechos de las personas en general. Y por lo tanto hay que hacer esa advertencia.
Yo no estoy de acuerdo con estas perspectivas que plantean, bueno, hay que generar una especie de populismo liberal o de identitarismo liberal. Es contradictorio al final del día. Porque estás tomando finalmente las mismas dinámicas para responder a un problema. Pero el problema son las dinámicas. Claro, el problema no es la ideología, no es quien la impulsa. No es la postura, es la manera en la que, se hace. Claro, ¿no? porque de alguna forma el colectivismo, si queremos llamarlo así, si hay un colectivismo de derechas, un colectivismo de izquierda, son igual problemáticos. Porque finalmente la dinámica que tienen va en desmedro. Sí, lo vemos en Europa y lo vemos en Latinoamérica. Entonces, claramente, si yo discrepo de un colectivismo de derecha, me van a acusar de traidor, etcétera. Si discrepo de un colectivismo de izquierda, me van a acusar de traidor, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿quién respeta mi libertad de opinión? ¿Quién respeta mi libertad de conciencia? Claro. Ninguno de esos colectivismos. Y yo creo que la única forma de que eso ocurra es cuando se entiende que yo tengo que respetar al otro en su integridad y por lo tanto eso implica respetar también su libertad de pensamiento, su libertad de conciencia, claro, su libertad de opinión, su libertad de discrepancia, todos los elementos que eso implica. Entonces yo creo que son dos caminos. Uno es desmitificar de alguna forma lo que existe en torno a quienes defienden el liberalismo o las libertades o los principios de una sociedad libre, como se quiera llamar. E incluso ahí dentro de los mismos liberales hay discrepancias, no todos piensan igual, coincidimos. Y eso es bueno, pero también hay que desmitificar estas posturas que prometen mayor dignidad, mayor armonía, mayor fraternidad, pero en realidad son el caldo cultivo para todo lo contrario. Y yo creo que hay que hacerlo en función de esta misma humildad y este respeto. Y yo creo que esa es la clave, porque al final yo soy estoy muy convencido de que al final esto, más que como convencer, es más bien tratar de dar explicar, el ejemplo. ¿no? El ejemplo. Y es como dice el dicho, como la calidad parte por casa. Creo que terminamos como muy redondito porque finalmente hablamos que mucho de esto lo puede hacer un centro de investigación, un centro de pensamiento, un centro un poco menos involucrado en la política del día a día, ¿no? Que pueda como enfocarse más en un trabajo a largo plazo y en un trabajo como de inmediatez. Nada más un poco también para cerrar, para poner en contexto, un poco cómo lo hace FPP en este sentido. Bueno, lo que dices tú es muy importante. Todo esto es siempre un trabajo a largo plazo. Y yo creo que además no es un trabajo de largo plazo, es un trabajo constante. Es decir, no es que tenga, porque cuando tú dices largo plazo es algo que en el largo plazo vamos a terminar. Y yo creo que el promover, fíjate, el respeto al individuo en el ejercicio de sus libertades, en su dignidad, en sus derechos, en todo lo que eso implica, yo creo que es una tarea constante, es un desafío constante. ¿Y por qué digo esto? Porque uno mira la experiencia del siglo XX y eventualmente el siglo XX en algún momento parte con una promesa promisoria de mayor libertad y termina en dos totalitarismos, ¿cierto? El nazismo y el comunismo instalados en gran parte de Europa, ¿cierto? Y las guerras mundiales, que además son destructivas en todo sentido. Por lo tanto, y eventualmente ocurre en sociedades que se consideraban de avanzada, ¿cierto? Alemania antes del nazismo era la democracia de Weimar, o Weimar, como quieran llamarlo. España estaba en el proceso de la república, terminó una guerra civil. Por lo tanto, uno lo que va viendo es que cuando de alguna forma se dejan de promover estos valores, o se dejan de estar alerta, las sociedades rápidamente pueden entrar en un loop destructivo, autodestructivo. Que lo vemos ahorita, ¿no? O sea, lo vemos en Italia, Suecia, Reino Unido y muchísimos otros países. Pensando en el ejemplo de Europa, ¿no? Que lo tenemos como un poco más idealizado de lo que es Latinoamérica. De Latinoamérica nos sorprenden muchas veces, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí ninguna sociedad está libre de entrar en estos loops autodestructivos, en estas lógicas, digámoslo así, dictatoriales o en estas lógicas de intolerancia, de polarización. Eso siempre está latente y por eso yo digo que esta es una tarea permanente. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la Fundación? Tratamos de hacer sobre todo el trabajo a nivel de los jóvenes, es decir, cursos de formación, cursos de pensamiento crítico, difusión a través de las redes sociales, siempre tratando de promover una perspectiva en que el sujeto pueda, a través de su propio pensamiento, discernir
y aplicar un juicio crítico a lo que se le enfrenta. Claro. Yo creo que esa es la tarea, es un proceso de largo alcance, porque no es que tú formes un grupo de jóvenes y con eso basta. Yo creo que es una tarea permanente, Constante. porque además en la sociedad tienes que estarlo permanentemente promoviendo. Yo siempre hago la analogía de que esto es como un terreno donde tú siempre tienes que estar, tú tienes dos opciones, o permanentemente estás cultivando amapolas, o no sé, otro tipo de flores, ¿cierto? Sí, sí. O dejas el terreno que empieza a crecer la mala hierba. Después Sí, te va a ser muy y después difícil. es más difícil, claro. Exacto. Entonces, el trabajo es un cultivo permanente. Tienes que estar siempre cultivando. Y Y es eso es cansado, cultivar ¿no? el pensamiento crítico, cultivar la reflexión, cultivar el diálogo. Yo creo que eso es importante. En Chile yo creo que ha pasado que a veces el diálogo no se ha cultivado con suficiente ahínco. Y por lo tanto eso debilita el tema de cómo luego se resuelven las discrepancias, porque al final discrepancias siempre va a haber. No es que acaben las discrepancias, esa también es una ilusión. Y es bueno que haya discrepancia también, esa crítica, Exacto. esa capacidad de criticar lo que ya está. Exacto, además que siempre surgen nuevas discrepancias, porque la sociedad cambia, la sociedad no es estática. Si fuera estática, lo mismo ocurre con la economía. Si la economía fuera estática y la sociedad fuera estática, quizás mover un par de piezas y queda perfecta, pero la sociedad es dinámica y la economía es dinámica, ¿cierto? Hablábamos de las redes sociales hace 30 años atrás no existían, o hace 40 años atrás. Entonces la economía es muy dinámica, claro. Y la sociedad es muy dinámica también, es cambiante. Yo escucho música que a las generaciones más jóvenes probablemente no les gusta, y a mí no me gusta quizás la música de ellos, pero eso es parte del proceso dinámico de la sociedad. Entonces, por lo tanto, nuevas discrepancias siempre van surgiendo. Ahora, yo creo, sí, soy un convencido de que muchas de las dinámicas que se producen en las sociedades son siempre similares a lo largo de la historia. Y en eso hay que mirar. Hay que aprender lo que ha también, ocurrido ¿no? Del antes para péndulo. tener las advertencias de lo que eventualmente hay que evitar y lo que eventualmente hay que promover. Qué difícil. Me imagino que más que nada es una tarea muy difícil, ¿no? Porque pues es muy frustrante tal vez ver todo un trabajo y ver que se tira y otra vez se construye y se tira, ¿no? Entonces, y creo que tiene mucho que ver con esta inmediatez de la que hablábamos, ¿no? Que sobre todo las generaciones más jóvenes estamos muy acostumbrados a que todo sea de inmediato y queremos un resultado inmediato, y tal vez por eso también vemos este tipo de movimientos como tan instantáneos, ¿no? Todos se enojan y quieren cambiarlo todo y después quieren regresar, o sea, hay poca como estabilidad también en eso. Sí, eso que tú mencionas es bien interesante, porque hoy día se habla mucho del llamado postureo ético, ¿cierto? Que de alguna forma también es alimentado por las redes sociales, y tú ves de repente mucho histrionismo, muchas acciones histriónicas en que vamos a salvar el planeta, pero en realidad en términos estrictos esa acción no resuelve nada. Y yo creo que eso también se asocia con un tema generacional, de esta inmediatez, un bajo nivel de manejo de la frustración. Y ese yo creo que va a ser un desafío, porque es un desafío primero en tanto cómo lidiar con esas generaciones hoy día, pero además la pregunta es ¿cómo van y hacia dónde hacerlo? ¿Qué va a pasar después? Exacto. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío muy latente, muy presente, que tiene que ver con esto, que se asocia con este postureo ético, con estas culturas de cancelación. Es decir, en algunas universidades, en el mundo desarrollado, los estudiantes prácticamente piden que ciertos ramos no se los pasen, que ciertas materias no las vean porque a ellos les conmueven, les una ofenden. especie de censura, de autocensura. Exacto, pero eso raya en el absurdo en términos estrictos, porque eventualmente bajo esa dinámica habría muchos temas que deberían ser tabú. Y volvemos al problema de que lo que era tabú es algo muy premoderno, no de la modernidad. La modernidad se supone que elimina el tabú o busca eliminar el tabú. Entonces yo creo que claro, ahí se produce ese desafío que es generacional, y yo creo que los más jóvenes también lo tienen que tener presente, porque ellos después de alguna forma van a estar a cargo del mundo, no los más viejos. Los más viejos ya, pues ya no van a estar, también. Yo creo que soy como una generación de transición, pero los más jóvenes, ¿cómo se van a hacer cargo del mundo si están bajo esas dinámicas? Yo ahí no
no veo muy optimista. Bueno, pero terminemos en un tono un poco más optimista. ¿Cómo sería entonces como este joven liberal ideal, ¿no? O sea, en un mundo utópico en el que lográramos romper con esta dinámica. A ver, ¿no? yo creo que un joven liberal primero debe tener una cuota de humildad. Humildad no en el sentido de sumisión. La humildad es, de alguna forma, el saber... A ver, la humildad entendida como no caer en un narcisismo o en una vanidad excesiva. Yo creo que la vanidad también es un problema en la actualidad. Y la vanidad se expresa no solo en los jóvenes que le tiran pintura a un Van Gogh, creyendo que con eso salvan el planeta, sino también en los gobernantes. Los gobernantes yo creo que también pecan de vanidosos. Hay mucha vanidad en eso. Yo creo que la vanidad es un problema. Entonces un buen liberal eventualmente debería disminuir sus cotas de vanidad. No dejar de ser vanidoso, porque todos somos vanidosos, pero el exceso de vanidad yo creo que es un problema. Yo creo que también un buen liberal debería tener claro que su defensa de la libertad o de los valores de la libertad no puede ser solamente una defensa a nivel económico. Yo creo que hay elementos de carácter cultural, de carácter ético que son muy importantes y que son finalmente el complemento base para otro tipo de defensa, ¿cierto? De promoción. Eso tiene que ver también con el aspecto político, es decir, acá la política también hay que darle un cariz distinto al que eventualmente se le ha dado desde los círculos liberales. Sí, como una política más social o sumar nuevas agendas. Más que social, no. Entender la política como una dimensión importante para resolver discrepancias. ¿Por qué? Porque generalmente se tiende a ver la política desde una perspectiva muy específica, ¿cierto? Es decir, los vicios de la burocracia, los vicios de los políticos, pero la política en sí permea todo. Es importante porque no hay sociedad que se sostenga meramente por relaciones de interés, es decir, comerciales. Tú necesitas, y ahí yo creo que la ética es importante. Es decir, hay que volver a vindicar el rol de la ética en la política. Y yo creo que eso ha faltado. Se requiere plantear que la ética es importante en la política. Que incluso lo que se desdeña como la apelación a las virtudes, yo creo que es importante como perspectiva. Esperar que se actúe con corrección, ¿cierto? Con cierta rectitud es importante. Yo creo que eso a veces se tiende a olvidar. Yo creo también el joven liberal debe tener muy claro que los determinantes son las instituciones. Los arreglos institucionales son claves. Es decir, tú puedes tener gente muy virtuosa, muy correcta, pero si tienen marcos institucionales mal diseñados, malas instituciones, la sociedad no logran salir del atascadero. Entonces, yo creo que el rol de las instituciones es muy importante, también el plano personal ético de los sujetos también es importante. Yo creo que un joven liberal tiene que tener eso claro y además plantearse con esa perspectiva abiertamente al debate público, a defender lo que él cree, lo que es valioso. Yo creo que también además esos son elementos que permiten a las sociedades progresar, no solo materialmente, sino también espiritualmente. Claro. Y eso tiene que defenderlo un joven. Una especie de tolerancia al error y tolerancia al aprendizaje. Claro, ¿no? y desarrollo espiritual. Porque fíjate que el tema, cuando las personas tenemos libertad en serio, las sociedades se vuelven, a mí parecer, mucho más virtuosas que cuando están negadas las libertades. Porque cuando se niegan las libertades, veamos lo que pasó ayer en el Congreso en China, ¿cierto? Donde sacan al antiguo secretario general, lo sacan, y él le toca el hombro a algunos. Lo que vemos ahí es una actitud cínica. Quizás alguno de los referidos, chuta, le da pena, pero prefiero el poder, así que me da lo mismo tu destino. Eso es una actitud cínica. Sí, qué difícil. Por lo tanto, cuando tú niegas la libertad a las personas, lo que impera no es la bondad entre las personas, es el cinismo. Porque todos tenemos que sobrevivir. Cuando tú permites la libertad a las personas sin tener miedo de que un agente del Estado está aquí esperándome, ¿cierto? Uno actúa con más honestidad. Sí, al final, todo esto que se dice, ¿no? Que la libertad al final del día es más felicidad y más paz, ¿no? Por encima de todo lo demás. Porque actuamos con más honestidad frente a los otros. Y una honestidad que puede ser agradable para el otro o no, porque yo puedo decir, mira, no quiero hacer negocios contigo. Claro. O mira, no quiero casarme contigo. O mira, no quiero ser tu novia o tu novio. O mira, no quiero ir de fiesta contigo. O no quiero estudiar contigo. O no quiero una serie de cosas. Sí. ¿Te fijas? O también, sí, quiero hacerlo con ustedes o quiero hacerlo contigo. Da más certeza también. Exacto, porque tendemos a actuar con más honestidad.
Entonces yo creo que eso también es importante y a veces se tiende a olvidar en eso, porque finalmente las sociedades que tienen instituciones que permiten eso, además progresan mejor en muchos aspectos. Sí. ¿Te fijas? Y yo creo que eso a veces se tiende a olvidar y bueno, creo que un joven liberal debería tener eso muy, muy claro. Pues muchísimas gracias, Jorge. Creo que es No, una gracias a conversación ti. que podría durar bastante ratos más Sí. para como un café, pero muchísimas gracias por venir, No, gracias a ti. por hacerte el tiempo en la agenda también de toda esta semana y fue un gusto también conocerte. Igual, gracias a ti y gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.